Ave sin nido, de Clorinda Mato de Turner. Don Fernando Marín, minero, y su esposa Lucía se identifican plenamente con el sufrimiento de los indios de Quillap. Cooperan con el dinero al indio Juan Yupanqui para protegerlo de los cobros injustos a que lo sometían el cura Pascual, el gobernador Sebastián Pancorbo y los vecinos blancos. Las acciones que cometen los abusivos explotadores de Quillap son extremadamente inhumanas, como por ejemplo el rapto de la pequeña hija de Juan Yupanqui que el cobrador de impuestos hace con la complicidad de las autoridades para luego venderla en Arequipa. La ayuda que brinda don Fernando Marín salva a la hija de Juan Yupanqui. La solidaridad de la familia Marín con los indios humillados y maltratados simboliza la medición de un nuevo elemento externo y civilizador, ajeno a la estructura interna de la sociedad lugareña que rompe el equilibrio tradicional de la explotación del indio. Los explotadores se sienten amenazados de afuera por gente que no reconocen el equilibrio de la explotación y por ello deciden suprimir la amenaza de manera violenta, recurso tradicionalmente efectivo para controlar la rebelión del indio. Organizan una asonada popular contra los forasteros para asesinarlos. Los esposos Marín escapan a tiempo del atentado gracias a otra intervención providencial, en cierto modo, otra vez ajenas al lugar. Se trata de Manuel, un joven estudiante de jurisprudencia que con el exilio de su madre Petronila se hace presente en casa de los Marín para salvarlos. Manuel es hijastro del gobernador y este hecho crea disensión en el campo enemigo del indio. Un elemento ideólogo interesante es que la salvación del indio en la novela indigenista tiene como punto de partida el cambio de la conciencia en algunas personas del grupo explotador, gracias a la intervención de un factor civilizador. De esta manera de plantear el problema comienza con Ave sin nido. Antes de morir Marcela Yupanqui confiesa un secreto a Lucía Marín, que será revelado al final de la novela, después de haber servido como ingrediente para crear un desenlace melodramático. Las niñas Yupanqui, que se habían quedado huérfanas, son adoptadas por los Marín. Margarita Yupanqui, en manos de los novelistas, es apenas un recurso para insertar en la novela la trama romántica. Sin ella, el paso de la narración descansaría sobre la denuncia indigenista. Manuel se enamora súbitamente de Margarita, como complemento de su figura como héroe salvador de los Marín. Las preocupaciones de Clorinda Mato de Turner exigen el castigo de los personajes culpables, así la intención moralizante de la novela romántica se hace evidente. El cura, personaje silencioso y uno de los instigadores de la asonada contra los Marín, rápidamente enferma y muere. Los otros complotados corren el peligro de ser enjuiciados por crimen. Parecería que los mecanismos de la justicia, que no está de todo ausente, se movía para castigar a los culpables, pero nuevamente son burlados por las autoridades. Los gobernados, Sebastián y el juez de paz, encargados de hacerlos funcionar. Los culpables en Quillap, atentados por el nuevo superfecto, le echan la culpa de la asonada a otro indio, el campanero Champú, que no tiene nada que hacer en el asunto, pero por ser indio era la víctima natural e inevitable dentro del sistema de la explotación. El indio Champú va a la cárcel. Se apropian de su ganado. Su mujer Martina acude donde los Marín para pedir ayuda. Se repite el patrón de la salvación providencial. Los Marín, cansados de vivir en un medio tan injusto y temeroso de otras represalias, resuelven marcharse a Lima.
Los Marín, antes de la partida, dan un banquete a las personas más importantes que eran los más culpables, con el propósito cristiano de lograr persuadir de que cambien sus costumbres ancestrales en nombre de la moral. Las cosas terminan como terminan con la llegada a Quillat de una orden judicial de encarcelamiento para los culpables del crimen. Manuel, entenado del gobernador, gestiona y logra la libertad del indio Champú y también la de su padrastro. Así quedan libres tanto el culpable como el inocente. Los Marín se marchan y Manuel los sigue para pedir la mano de Margarita. El final de la novela es cuando Manuel y Margarita descubren que son hermanos, hijos del obispo Pedro de Miranda. Y claro, producto de una época en que los dignatarios de la Iglesia no solo tenían los privilegios de la riqueza, sino también la prerrogativa de los señores feudales. El mensaje de la obra. Mediante cada capítulo nos da a conocer distintas formas de corrupción, abuso, etc. Claro que para dar un matiz más armonioso a la novela recurre a una historia de amor, una historia que lamentablemente culmina en una tragedia, que para estos tiempos no sería llamada como tal. Es decir, ahora no es trágico, o por lo menos no tanto. Casarse entre hermanos de un mismo padre, más aún sabiendo las condiciones en las que Margarita y Manuel se encontraban. Sin embargo, una historia tan igual de resaltante en la novela es la que destaca en su mayoría en la primera parte de la obra. La parte en que Clorinda saca a la luz con una sinceridad de infante la realidad social en que vivía el país con respecto a los indios en relación a las autoridades, en su mayoría españolas o de la capital. En pocas palabras, es una cruda denuncia en favor de la gente que era base de la economía del país, con remuneraciones que hasta en esos tiempos daban lástima, y además sometidos a irracionales abusos sin importar su género. En conclusión, podemos decir que el maltrato al indio se da ya que estos no conocían sus derechos. Es una actitud muy mala y que se puede apreciar en esta obra. Pero también hay personas muy buenas que dan todo por ayudar a su prójimo. Vemos también el amor imposible que se da en estas dos personas que terminan siendo hijos de un mismo padre.